Días de radio. Casi medio millón de loquitos enloquecidos hippies. Rock 101. En los de 45 revoluciones. De 30 y tantos grados de humo. Batas, pijamas y pantuflas. Voces y personajes. Voces y personajes que construyeron el cuadrante radiofónico. Lo Radio. En esta ocasión les tengo de invitado a un gran amigo, un íntimo amigo con el que tuvimos muchas aventuras en el Núcleo Radio 1000 y que seguramente ustedes pueden identificar mejor como el famosísimo Agente Naranja. Bienvenido, Ray. Mucho gusto, muchas gracias. Saludos a todas las personas que me recuerdan como el Agente Naranja en nombre, pero doblemente a las personas que saben que me llamo Raimundo y me apellido Gabriel. Como Peter Gabriel. Ya te platicaré algo por ahí. ¿Por qué no empezamos por tu llegada al mundo de la música? Déjame reconocerte, porque yo creo que en mi experiencia muy corta de la música te diría que hay dos personalidades a quien respeto por el vasto conocimiento que tienen de música. Una era Lynn Feinstein y otro eres tú. Realmente, pero ¿cómo empiezas tú en el mundo de la música? Ya sabes, siempre la formación familiar, ¿no? Mi papá escuchaba mucho rock and roll, mi mamá escuchaba música de todos los géneros, pero también música en inglés. Mi mamá es súper fan de los Creedence, entonces de niño siempre tuve toda esa parte de música que tiene que ver más con el rock and roll. Los Locos del Ritmo es de mis grupos favoritos, de prácticamente de toda la vida, pero en medio de todo eso, un día conocí a los Beatles, cuando tenía como 7 años más o menos. Entonces fue cuando ubiqué quiénes eran los Beatles y de repente en esa parte de el estar escuchando, el conocer, el poner la radio, el que sonaran los Beatles, el descubrir que había una hora en una estación de radio que tocaba pura música de los Beatles, de repente fue reforzando mi gusto por su música. Y pues se convirtieron en mis ídolos y alrededor de eso fue que empecé a construir mi gusto musical. O sea, porque hubo un momento en donde no eran más que Beatles o los discos solistas de ellos, los éxitos básicamente, porque tampoco tenía como para conocer todo, pero escuchaba la radio, era fan de Manuel Guerrero y Enrique Rojas, que eran instituciones en la estación de Radio Éxitos. Y era tan fan que de repente iba a Radio Centro a buscarlos para conocerlos y platicar con ellos, ¿no? Y de repente era esa parte en donde no sabes cómo lo hacías, pero un día estabas afuera de Radio Centro y de repente bajando de las escaleras Manuel Guerrero y Enrique Rojas, conociéndolos, y de repente otro día teniendo un disco y llevándoselos a compartir, que ellos me invitaban a la cabina. Y es eso, ¿no? Básicamente, porque fue alrededor de Beatles. No sé, tendría como 12 años, 11 años. 12 años. Sí, en la secundaria. Entiendo que tu carrera profesional empieza en EMI Capitol. Sí, pero empieza en muy poco tiempo. Fíjate que de repente ese paso acelerado que tiene uno en su recorrido, van encajando las cosas, ¿no? De repente igual toda esta afición hacia los Beatles de repente me llevaba a ir a festivales de cine, de películas que de repente se hacían, o algunos festivales con grupos, muy pocos, porque eran sobre todo de cine y exhibiciones en unos lugares que se llamaban cafecines. Había uno en la calle de Niza que de repente te ponían los rollos de película, ¿sí? Era el video, ¿no? Entonces, en vez de montar un cassette, ¿sí? Ahora en el YouTube, ¿sí? No, en ese tiempo sacaban los rollos de películas, los montaban, los proyectaban y tenían que armar carretes de 5 o 6 películas para que no estar cambiando cada video. Voces y personajes. Era así como veíamos los videos en esa época, y cuando pasaban especiales de los Beatles, pues ahí estaba. Y en una ocasión, en la Cineteca Nacional, que se hace un festival de películas de los Beatles, de repente afuera de la Cineteca
pues estaba toda esa parafernalia de cosas de Beatles. Ya estaba la Cineteca en Río Churubusco, estaba recién inaugurada. La vieja Cineteca. La vieja, sí. Antes de que se antes de que se incendiara. Y de repente viendo en todos los discos y libros, y un par de libros me acuerdo que estaban ahí que me llamaron mucho la atención y que después pude conseguir, pero sobre todo unos discos de 45 revoluciones de 7 pulgadas, de colores, de vinil de colores, y eso nunca lo había visto, ¿no? Y entonces de repente pregunto, ¿y esos discos qué son? Me dicen, no, pues son de este cuate, ¿no? Y de repente sale una persona que se veía que no era vendedor, pero pues estaba vendiendo, y me dice, ¿cuáles quieres? Le digo, no, es que estos de qué son. Y me dice, no, pues que son las sesiones de grabaciones de la década de los Beatles, son alemanes, especiales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuánto cuestan? No recuerdo cuánto me lo he hecho. Y digo, ay, oye, ¿y en otro lado dónde podría verte para comprarlos? Me dice, pues si quieres ven a la disquera y te los vendo. Era una persona que trabaja en la disquera. En ese momento yo no sabía, pero de repente cuando me dijo, ven a la disquera, le dije, ¿dónde queda la disquera? Me dice, en el Río Balsas 49, en la colonia Cuauhtémoc. ¿Y quién era esa persona? ¿La recuerdas? Sí, Ricardo Rodríguez se llama esta persona, que también era una personalidad en el mundo de los Beatles en esa época. Estaba en una estación de radio, en Radio D, y también de repente participaba en Radio Éxitos. Pero también trabajando en la disquera, pues también de repente estaba encargado de otras cosas, y él veía el material de los Beatles de una manera directa. El asunto es de que de repente, como me quedaba muy pocas calles de mi casa, la disquera, pues al lunes siguiente voy a la disquera, llego a la recepción y le pregunto a la recepcionista, oiga, vengo... quedé de ver a una persona que va a vender unos discos de los Beatles, y me dijo que viniera aquí a la disquera. Ah, ¿va a comprar discos? Sí. Ah, pues pásale allá en la ventanita de aquí atrás, en la puerta que está ahí atrás, ahí va, y voy 10 pasos, entro a esta oficina, y de repente un mundo de discos, de todo el catálogo de la compañía, y el que atendía a Héctor Tinoco, muy, muy amigo y ahora gran director de ventas ha estado en varias disqueras. Él era el que me atendió, y de repente me dice, ¿qué es lo que quieres? Le digo, vine a comprar unos discos de los Beatles, todo lo de Beatles está allá. Y de repente voy al anaquel y, discos, una cantidad de discos, todos nuevecitos, se veían increíbles, discos de 45, EPs, toda la colección de EPs de los Beatles, y discos unos que no había visto, ¿no? Y de repente dije, no, necesito comprármelos, pero los que necesito no están aquí. Me dice, pues son esos los que hay. Los que tú me dices yo nunca los he visto. Y entonces empecé a ir una vez a la semana a comprarme un disquito en la disquera, porque eran a precio del mayorista, entonces de repente eran muy baratos. Y casi a la mitad de precio que en las tiendas de disco. Entonces la verdad es que pues, sí, cada semana juntaba dinero, me iba, y tampoco sé cómo juntaba dinero, porque en esa parte de vida, ¿no? Y para eso ya eran finales del 79, principios o no, en el 80, ya en el 80, porque después se juntó con el triste hecho de que asesinaron a John Lennon, y de repente este cuate me dijo, te voy a presentar a otro loquito que le encantan los Beatles, y trabaja aquí arriba. Mario Hernández. Era Mario Hernández. Lo curioso es de que en todo ese intervalo, esta persona, Ricardo Rodríguez, nunca lo vi, nunca pude comprarle los disquitos por los que fui originalmente, pero de repente me permitió tener un ingreso al interior de la compañía con una persona encargada era el vendedor de la tienda. Me presentó a Mario Hernández, que era el label manager del departamento internacional de Capitol, del sello de Estados Unidos. ¿Y qué hace cuando ve a un niñito prácticamente? No, pues de repente dijo, mira, él es súper loquito como tú con lo de los Beatles, y de repente Mario me dice, ¿te gusta mucho? A ver, vente, y me sube a su oficina, y pues
pues empezamos a conversar de música y todo. Me dice, ¿te gustan mucho los Beatles? Le digo, sí, claro que sí. Entonces, ¿conoces las influencias de los Beatles? ¿Conoces el sonido Motown? ¿No sabes qué es el sonido Motown? ¿Cómo es posible que no sepas qué es el sonido Motown? Dice, a ver, y se voltea. Para esto cabe decir que Mario es, yo creo que el fan número 1 del mundo de Diana Ross. De Diana, es Mario Hernández de Ross, imagínate, ¿no? O sea, entonces de repente se voltea y saca un disco, una recopilación de Motown, y me dice, toma, te lo llevas, lo escuchas y mañana me lo traes de vuelta y me dices qué te pareció. Y de repente, pues llego a la casa y pongo este disco de Motown y de repente escucho canciones que cantaban los Beatles en versiones que yo no conocía y de repente eso te abre otro panorama, ¿no? Porque de repente, a ver, espérame, o sea, las canciones que cantan los Beatles no son de los Beatles, o sea, o sí son y de otros las cantan y pues ahí es donde empieza mi parte de empezar a conocer música, porque hicimos buen clic Mario y yo, y de repente él me arropó de alguna manera y lo iba a visitar, y cada vez que iba a visitarlo me daba un bonche de discos, me dice, a ver, escúchalos, me dices cuáles te gustan. Entonces, ¿podríamos decir que él fue tu principal mentor musical en esa época? Sí, bueno, me proporcionaba la música, y el que fue desarrollando el gusto, la forma de escuchar toda esta música, sobre todo la música que venía de Inglaterra, pues es lo que tú tienes. Que no sabes de dónde viene, pero está ahí, ¿no? Porque te digo, de repente cuando lo pones contra tu formación de 10 años, pues, ¿cómo lo asimilas, no? Y de repente pues, tienes esa forma de no entender, pero cuando te empiezan a dar discos, y de repente conoces a grupos como Kajagoogoo y Duran Duran y Fisher Z, Classics Nouveau, y dices, mira, esto no suena nada mal. ¿De dónde te viene esa parte en tu cerebro de decir, esto está bueno? ¿No? Porque no te dicen, tienes que escuchar la música que es de... No, o sea, él me dijo así abiertamente, escúchalos y a ver qué te parece, ¿no? Y ese para mí ha sido uno de los mejores ejercicios para empezar, ahora lo entiendo, a conocerme lo que era mi gusto personal, ¿no? En esa parte y ayudó mucho porque de repente puedo decir así abiertamente, fui la primera persona que escuchó a Duran Duran en México, por ejemplo, porque el disco que llegó de Planet Earth, así me lo pasó Mario y de repente lo escuché y pues nos hicimos fans de Duran Duran y de otros tantos grupos a principios de los 80, ¿no? Y de repente hasta que en esta relación en donde yo iba todas las tardes saliendo de la secundaria para visitar a Mario, que habré tenido 81, en el 81 yo tenía 15 años. 15 años. 15 años. Y tras esta mentoría, que yo me imagino que duró bastante más tiempo, ¿cuál fue ya tu primer trabajo en Capitol? Mi primer trabajo, no formal, pero sí que me pagaban, o sea, ya fue una cosa que se llamaba inflador de radio, ¿sí? Así como el que infla los globos y tienes que soplarle para que se haga gordo, en la radio, las disqueras, o al menos EMI y un par más por ahí que también sé que tenían, si no es que todas, tenían a personas. Yo trabajaba en el turno de las tardes, ¿no? En el vespertino, en donde en un lugar muy, muy, muy pequeño, donde cabían 3 sillas en un mismo escritorio, las 3 personas con un radio, tus audífonos, y lo que tenías que estar haciendo era llamar a las estaciones de radio para inflar las peticiones que se hacían sobre las canciones que tenía la compañía en promoción. Entonces, de repente, por ejemplo, me daban una lista de canciones, 10 canciones que había que estar inflando. ¿Sí? Entonces, era la canción contra la estación de radio y toda la gama de estaciones en donde la llevaba el promotor. Y cuando acababa con esa canción de llamar a todas las estaciones de radio, me seguía con la siguiente canción. Pero la idea era que en mi turno tenía que llamar al menos unas 3, 4 veces para pedir cada canción en todas las estaciones de radio.
Lo Radio. Me imagino que ayudaba un poco a este sistema de promoción en donde radio y disqueras como que se hermanan, y mientras más llamadas tiene una canción, más posibilidades hay de que la estación la programe. Es que al final de cuentas era esa parte de motivar a la gente, ¿no? Si de repente llegabas a salir al aire y te decían, oiga, ¿por cuál qué canción quiere? ¿No? Y le decías, Juice Newton, Reina de Corazones, ¿no? Eso motiva, ¿no? Porque igual la gente siempre quiere escucharse cuando está haciendo las llamadas y quiere ver en qué momento sale al aire. Y entonces era esa parte en donde cuando una canción se convierte en éxito, las peticiones llegan automáticamente, pero cuando la estás promocionando, era la parte en la que decían los programadores y directores de estaciones de radio, oye, dile a tu gente que le eche ganas, porque si no vienen aquí peticiones, la canción va a salir de la programación. Entonces era, digamos, como una especie de sistema artificial, como para darle un empujoncito a la popularidad de las canciones. Sí, y en esa parte también de tener mira, de repente hay canciones que consultas, ¿no? Con la gente, oye, ¿te gusta? Le puedes llevar al mismo tiempo a un programador de radio 3 canciones, importantes las 3, pero el programador de radio le dices, ¿con cuál me vas a apoyar más? ¿Sí? Y dependiendo también del gusto, del perfil de la estación. Y entonces es cuando también te pide, pero échale ganas con esa canción, y tanto le conviene a él como le conviene a la disquera y también a la gente, porque al final de cuentas las canciones buenas tienden a trascender, ¿no? Esa parte de artificialidad cuando ya entra en el gusto de la gente. Una anécdota que siempre le platico a las personas, que en esa época, me acuerdo cuando salió el disco de Querida de Juan Gabriel, me acuerdo que porque uno está al pendiente de lo que sacan los artistas importantes de las otras disqueras, y cuando sale Querida Juan Gabriel, me acuerdo que el de promoción dijo, ahora sí ya le falló Juan Gabriel, es una balada muy lenta, tarda mucho en desarrollar, es larguísima, no va a pasar nada con esta canción, y se tardó 6-7 meses en estar haciendo ese desarrollo de canciones y pidiéndola, pero en cuanto entró, se tardó 4 años en salir. Sabes que al menos recuerdo en Radio 1000 en ese entonces, el problema era, y se reportaba a nivel de las juntas directivas, de que la canción no podía ser retirada. Duró prácticamente 2 años en primeros lugares de las listas de popularidad, lo que implicaba que se escuchara en Radio 1000 al menos una vez cada hora. Claro. 2 años. Un fenómeno previo, yo solo recuerdo Funky Town, sí, que duró 1 año en La Pantera. Sí. Bueno, y de repente, o sea, ponemos igual el cuadro, ¿no? Cuando piensas en Radio 1000, me acuerdo que el señor Ortiz era el director de Notitas Musicales, y entonces él también publicaba las listas oficiales de popularidad en México. Y entonces es un doble juego también. Que seguramente también venía inflado. Por supuesto. Porque también, o sea, en la otra parte, en las disqueras, por ejemplo, todo lo que uno escuchaba, los regalos que daban las estaciones de radio, desde discos hasta el arcón navideño, hasta un auto o un viaje a donde fuera, eso lo pagaban las disqueras, y eso entraba en el presupuesto de un artista en promoción. No era una inversión de la estación de radio. No. Era parte de la promoción. Era parte de la promoción. Una canción de un artista. Exacto, ¿no? Y de repente igual, pues también estaba la otra parte del arreglo por debajo del agua con determinados géneros, ¿no? ¿Qué se llama? La famosa payola. ¿Me la puedes describir brevemente? ¿En qué consiste? Brevemente consiste en llegar a un arreglo con la persona que está... Fíjate, porque había directores artísticos de estaciones y había programadores. Y con el que llegabas el arreglo era con el programador, de parte de la disquera, ¿sí? O si tenías al director artístico, que en su momento había sido programador, tú ya hacías con el director artístico y él le ordenaba al programador de que súbele a esta canción o métela en repeticiones, porque ya había un arreglo previo de una cantidad determinada entre la persona que recibía el dinero por parte de la estación. Y de parte del auditorio, yo creo que había este sentimiento muy idealista de escucho esta estación porque esta estación sí toca las canciones que yo quiero escuchar. Bueno, pero imagínate de repente a los directivos de los grupos radiofónicos que se hacían también de la vista gorda,
porque sabían que esto existía, pero pues mira, mientras yo tenga rating, mientras yo pueda estar vendiendo publicidad, anunciantes, tú pon la música que funcione. A los 15 años llegas a la disquera, trabajas como inflador de canciones, inflador de radio. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí y qué pasó? ¿Fue el siguiente? No sé, me acuerdo mucho, de repente tienes referencias por situaciones, porque igual la mente te traiciona en muchas de estas partes, pero por ejemplo, Queen vino a México en 1981 y tengo esa imagen, ¿no? Porque cuando vino Queen se hizo la conferencia de prensa en un salón que tenía un candil maravilloso. Bueno, todavía tiene el candil, pero ya no es ese salón que lo ocupaban para eventos. Y ahí se hizo la conferencia de prensa de Queen, la única vez que vinieron a México, y que fue el primer gran evento. Ya habíamos tenido visitas de artistas, me había tocado trabajar como promotor junior, visitando las estaciones de radio, acompañando a la gente de promoción, con Sheena Easton, con Kim Carnes, la de Los ojos de Betty Davis, y con Juice Newton. Y Olivia Newton-John. O sea, imagínate, tienes 15 años y conoces a estas 4 mujeronas de la música, pero sobre todo Olivia Newton-John, que decías, es increíble, ¿no? Pero después viene Queen, llega Queen a México, cuando estaban promocionando su disco de Flash Gordon, ya había pasado... ¿En el concierto de Puebla? Fui al concierto de Puebla, fui al concierto de Monterrey, y a los 2 de Puebla, pero el asunto fue cuando fue la conferencia de prensa de la compañía, y pues es cuando uno los puede tener cerca realmente y estar como que muy inmediato, pero ese día nos corren a todos de la disquera. Sí, la disquera contrata la seguridad del Hotel Sheraton o del Camino Real, no recuerdo cuál una de las dos que eran de las más fuertes en ese momento, que vendían el sistema de seguridad para eventos, y nos corrieron a todos. Los que no tenían nada que ver, solo se quedaron los empleados que tienen que ver directamente con Queen para recibir a la gente de la prensa, para recibir invitados especiales. Se montaron unas mesas redondas como de 10, 15 personas para que... Por supuesto que tú no te saliste. No, sí me salí. No, yo no me salí. Conociéndote, me salieron. Colado. Me salieron. ¿No? Entonces, en esa parte, digo, pues, y yo me quedo afuera, pero cuando termina la conferencia de prensa y empiezan ya a salir periodistas, en eso me puedo pasar de vuelta al estacionamiento de la compañía y veo por esta gran escalinata que bajaba del salón, y al único que veo y que tengo la fortuna de toparme de frente es a Brian May. Pero entonces lo ves, Brian May, que es súper alto, pero además con su melena y en contraluz. No, yo vi a Dios así, ¿no? Y que fue increíble, ¿no? Y le doy una mano y le digo, Mexico loves you. Me dice, gracias a todos los fans mexicanos, ¿no? Y estaban contentos. Y de repente es esa parte en donde empiezas a ver este atractivo también que tiene el negocio de la música, que es conocer a grandes héroes musicales. Sí, pero además, son personas que para muchos, digo, ya después cuando te toca trabajar con artistas de todos los tamaños, pues te das cuenta que la gente se desvive por estar cerca, por verlos pasar aunque sea a 1 metro de distancia, ¿no? Y de repente el estar ahí, el poder estar entendiendo eso, dices, esto puede ser un buen trabajo. Una buena motivación. Y faltaba la otra motivación. Ya estando como promotor junior, ¿eso te llevó a empezar a visitar estaciones? A visitar estaciones de radio. ¿Así fue como llegaste a 101? Así fue como llegué a Radio 1000, más que a 101, porque de repente en la parte de la promoción íbamos a La Pantera, a Stereo 1000, cuando había algo de música clásica, que siempre el catálogo de EMI era muy importante para la música clásica, y la única estación que tocaba clásico, bueno, Radio Mundo también tocaba algo de de música clásica, sí, y había dos o tres estaciones que tocaban algo de clásico. Uh-huh. Pero así como para lanzamientos era Stereo 1000 sin duda. Lo radio. Y lo que era Sono 1101. Sí, todavía era Sono 1101 en ese tiempo, y estaba Luis Gerardo Salas
en Sonomil ¿Manejándola? 101, manejándola. Porque previo a él la traía Alfonso Larriba junto con La Pantera, y la FM pues realmente nadie le hacía caso, era como un apéndice de La Pantera. De repente ahí se ponía a lo mejor una música diferente, pero como no había comercialización y no había suficientes aparatos de radio receptores de FM, realmente estaban muy descuidados. Pero tú llegas cuando Luis Gerardo ya está manejando Ya está Proyecto manejando. 101. No, Sonomil. Sonomil todavía. Sonomil era Sonomil, pero ya de repente en Sonomil ya empezaba a hacer experimentos de lo que quería hacer, ¿no? Mezclar música los fines de semana. Y ya empezaba el primer Sonorock, que no recuerdo. ¿Quién fue el primer Sonorock? ¿Elvis? ¿Los Rolling? No recuerdo. El asunto es de que, pues de repente en esa parte donde uno lleva la música de la disquera, también uno va entendiendo la idiosincrasia de cada programador de todas las estaciones de radio y vas generando una relación personal, porque Sonorock era un programa donde se tomaba un artista y se hablaba de toda su vida o toda su discografía, ¿no? sí, Sonorock, me gustaría adentrar un poquito más porque de repente mi acercamiento con con todo este proyecto y toda esta idea fue justamente Sonorock, pero a lo que voy es de que como vas generando esta relación con la gente que trabaja en la radio, de repente hay personas que se convierten en compadres, conoces a muchas personas que trabajan en disqueras en promoción y son padrinos del hijo del programador o del director artístico, o viceversa, ¿no? Que de repente el director artístico le pide al promotor, oye, sé mi compadre, ¿no? Y hay esa relación tan personal llega a ser eso, ¿no? Más Porque relaciones públicas y que pueden llegar a ser íntimas y crear súper amistades. íntimas, sí, o sea, y de repente, venos aquí, ¿no? Después de 40 años, o sea, en esa parte, y también hubo una empatía con Luis Gerardo en alguna parte de la comunicación, que yo no la recuerdo bien porque te digo, voy en esta parte de promotor, pero empiezas a platicar de música o de qué llevas y cosas así, y de repente viene lo de Sonomil, se va a convertir en Proyecto 101, y en esa parte me dice Luis Gerardo, oye, si a ti que te gustan los Beatles, ¿por qué no te haces un Sonorock de los Beatles? ¿No? Y dije, pues sí, por supuesto que sí. A ver, nada más déjame asegurar. ¿Ya habías oído el Sonorock? Ya había oído Sonorock. ¿Sabías en lo que te estabas metiendo? Porque No sabía. Beatles, ¿cuántos programas debieron ser? No, pero es que el asunto es ese. Y como te lo dije hace rato, igual así como cuando entras en la disquera, no sabes en lo que te estás metiendo. Porque, valga la expresión, ¿no? Cuando eres joven, pues lo que menos haces es realmente pensar, ¿no? O sea, es esta vorágine. Te voy a ayudar. Cuando eres joven, todo te vale madre. Pues sí, ¿no? Pero además, o sea, cuando lo ves divertido, digo, algo que me encantó es la diversión, porque de repente viene toda esta transición de lo que fue Sonomil, Proyecto 101. Me acuerdo Sonomil que está Javier Pérez Trejo, Mira, la secuencia más o menos sería así. Sonomil, la voz oficial era Sergio Villarreal, un norteño Él ya no estaba. con una voz muy bonita. Después, Proyecto 101, prueban a Javier Trejo, Sí. que ahora es director de deportes del Núcleo. Ajá. ¿Y qué es? ¿Regresó al Núcleo Redimil? Sí, pero como director de deportes. Mira. Bueno, porque él lo veo mucho en ESPN. Es que es la otra parte. Es comentarista de deportes como fútbol americano. Es que veo fútbol americano y me acuerdo de Pepe Espinosa. Que fue, bueno, voy a hablar Ahorita, sí. y que fue el que hacía deportes en Rock 101. Bueno, pero empiezas tú llegas en el momento que posiblemente, si estaba Proyecto 101 todavía, a lo mejor era Javier o ya era Federico Lira. No, era Javier todavía y después tocó la transición a Federico Lira. Que cuando es Federico es cuando yo empiezo a hacer el Sonorock de Beatles. Pero de repente, y en esa parte donde luego no entiendes cómo se dan las cosas, porque en algún momento igual Luis Gerardo empezó a grabar la voz del Sonorock de Beatles, ¿no? Y dices, en eso mi idea el Sonorock es un programa que se hizo en Rock 101 para tener una biografía, sobre todo con la discografía de un artista determinado, ¿sí? En esa época, pues cuando estás hablando de 1984, pues el rock and roll tenía 25 años de existencia, 27 años de existir. Si lo transpones ahora, pues ya son 60 y
tantos años, pero en aquel tiempo todo era fresco. Los Beatles ya se habían acabado, tenían 13 discos los Beatles, pero de repente para mí la idea era hacerlo más enriquecedor, ¿no? Porque de repente en esa parte de ser coleccionista consigues cosas de grabaciones raras, entrevistas, información. Y entonces lo que yo quise hacer fue una cronología de la vida de los Beatles, y ahí sí no sabía en lo que me metía, ¿no? Porque de repente, más que recorrer cada uno de los discos de los Beatles, empecé a recorrer la vida de los Beatles, desde que nació cada uno de ellos, y mucho en esta parte de lo que después se convirtieron los documentales oficiales de los Beatles, en donde es una narrativa sobre la línea de tiempo de su vida, pero sobre todo ilustrando, ¿no? Y creo que algo que le gustó mucho a la gente, que me lo comenta hasta hoy en día, muchos fans que se saben de mí desde esa época porque les llamó la atención el programa, y que ahora que estoy tan inmiscuido en lo de los Beatles, luego me encuentro a gente que hace 40 años escuchaba el Sono Rock. Dicen, es que justamente era eso. Nos dabas mucha información, nos ponías grabaciones muy raras que no se escuchaban en ningún lado, y era súper entretenido. Pero fíjate qué interesante, porque yo creo que tal vez esa fue una de las distinciones de este proyecto. Con toda la mentoría de Mario y todo el trabajo que debiste poner desde tu infancia prácticamente, tal vez eras una de las voces más calificadas como para hacer estos guiones, para hacer esta investigación, para tener los materiales que a lo mejor nadie tenía, en términos comunes. A lo mejor un Mario sí tiene una colección especial, pero tal vez a nivel de público era un atractivo el por primera vez escuchar todo el materiales de Beatles oficiales y no tan oficiales. Fíjate que es muy curioso, porque en aquel tiempo el Núcleo Radio 1000 también era una escuela, una escuelota, que estaba dominada por los reglamentos lineales que tenías que tener tanto en cabinas de operación, en modos de transmisión, la forma de hablar, porque pues había licencias de locutores. Los locutores que no eran locutores en teoría tenían que pagar un desplazamiento por el locutor que no estaba ahí sindicalizado. Los operadores de las cabinas de grabación, o inclusive igual de transmisión, eran trabajadores sindicalizados, que todos tenían una formación basados en la ingeniería, ¿no? En conceptos de ingeniería, en donde tú tenías que tener determinados cuidados para que y Radio 1000 era una estación moderna, entre comillas, porque tenía un sistema automatizado, ¿no? No necesitaba tener a un operador que estuviera viendo el número de cartucho y poner, no, ya venía con toda una programación, y lo que tenía que hacer el operador era meter los cartuchos, y esta máquina automáticamente iba poniendo, tenías una programación como para 4 horas en todos tus carriles de cartuchos, y entonces iba a pasar, pero en esa automatización, pues de repente, hasta que no le apretaban el botón en el líder de cuando se grababa, o en la señal de cambio, pues igual se iba la canción. Esto es, ¿no? Y de repente era súper cuadrado todo. Para el público. Excepto estos programas que se empezaron a hacer en vivo, porque también ya había, segundo, ¿no? ya había también, cuando empieza Proyecto 101, también empieza Panorama 101. Sí, yo creo que Panorama y Sonoro fueron de los primeros. Los primeros. Lo que explicas es el tema de continuidad. Como las máquinas tenían que acabar un audio antes de empezar el otro, la estación se hacía lenta. Súper lenta. No tan apretadita como ya grabar estos programas, en donde ya ponías la canción, el locutor se traslapaba tal vez un poquito en la entrada o en la salida, y se compactaba más la señal, dando un ritmo. Imagínate, más humano. o sea, de repente el primer programa matutino que existió en la radio de FM de esos tiempos es Panorama 101. ¿Sí? Pero en este formato, había noticieros que de repente transmitía alguna estación, pero en este formato de talk show, hablado con música, y de repente invitar a la gente a tener una retroalimentación, o decirles cosas, manejar un tema, hacer una revista, Panorama fue fascinante, porque era acción, música que no escuchabas en las programaciones, mucha música de rock norteamericano, que le cantaba muy buenas voces. A Jesús Iturralde. Guillermo tres Fernández. amigos que se conocían, y entonces es una plática entre amigos. Y cuando sucede esta parte donde hay una buena plática entre amigos, tú llegas
y te metes, a ver, sigan diciendo, Que ¿no? es una parte hasta boyerista del radio escucha, de formar parte de este grupo. Rona Fletcher, Guillermo Sí, Fernández y Jesús Jesús Iturralde. Iturralde, sí, exactamente. Entonces metes el primer pie en Rock 101 con el sonorock de los Beatles. Sí. ¿Y qué sucede? Porque el otro pie lo tenías en la disquera. ¿Cómo compaginabas los dos No, trabajos? digo, una cosa era lo de Solo Rock, pero de repente cuando empieza esta parte de colaboración con Luis Gerardo, porque yo igual, o sea, en esa parte que no era un trabajo formal de la disquera, sino era algo que me estaban pagando, que me estaban ayudando y que sobre todo me estaban formando, básicamente, te das cuenta de lo que son importantes las relaciones, ¿no? Porque pues, al final de cuentas son grandes amigos hasta hoy las personas con las que inicié en la disquera y también hoy todavía existe una relación, por ejemplo, con Luis Gerardo, pero también con muchas personas que estuvieron en ese inicio en Rock 101, ¿no? Hace poco que se hablaban de los 40 años de celebración de la estación, me dio mucho gusto poder hablar con Jesús Iturralde, con Rona, por ejemplo, ¿no? Y que ellos, cuando ellos platican al aire del programa que nos invitaron, todo lo que se decía Jesús Iturralde, nunca me imaginé en la vida que 40 años después se iba a estar hablando de esto. Y yo tampoco me lo imagino, ¿no? O sea, de repente me encanta encontrarme fans hoy, como te decía, empezando con los Beatles, gente que escuchó el programa, no me escuchaban a mí porque yo nunca estuve al frente de los programas, ¿no? A mí me formé en esta parte de estar atrás y sobre todo porque en algún Sono Rock, cuando estaba grabando Luis Gerardo la voz, no llegó a grabar. De repente nos alcanzó el día. Lo radio. Te comió el aire. Te comió, sí, nos O sea, comió. tenías menos material Me grabado. comió, sí. Okay. Y de repente hacía el guión, llegábamos a las 7 de la mañana a grabarlo de corrido en una hora para sacar la cinta y meterla al aire a las 8 de la mañana. Entonces de repente un día no llega Luis Gerardo y me dice, échatelo tú. Y yo le digo, ¿cómo que yo? Le digo, pero yo ni soy locutor. Tú dile a Don Moy ahí que tú vas a grabarlo. Y que Don Moy era el líder sindical del núcleo Radio 1000. Y algo que aprendimos después, ¿no? En Radio 1000 las cosas eran tan relajadas que el grupo de producción podía meterse a operar el equipo. Algo impensable en otros grupos radiofónicos por el sindicato. Mucha gente entraba, se metía a la cabina a meter voz sin ser locutores, que también es otro sindicato. No, Don Moy lo iba anotando, o sea, digo, la verdad es que él iba anotando. Llevaba una bitácora. Y sí, llevaba una bitácora que mira, para él no había problema en nada. A mí me pagan mis desplazamientos, a mí me pagan las cuotas de horas extras, ustedes hagan lo que quieran, pero yo aquí voy anotando todo, ¿no? Y de repente en esta parte rebelde del grupo de la gente de Rock 101, pues la cabina de audio de grabación se convirtió en el centro ceremonial de lo que era Rock 101, ¿no? ¿Qué tanto tardaste en integrarte por completo? ¿Qué siguió después de Sono Rock? ¿Qué pasó con las disqueras? Pues empezar al año siguiente, después del 80, porque de repente fue intermitente también esa parte de integrarme a lo de Rock 101, porque pues un día vas, haces algo, ayudas y otro día, oye, mira, te traje este disco porque está muy bueno para la programación y de repente como fueron llegando muchos colaboradores, yo ya había estado haciendo el Sono Rock y dices, pero deja platicarte nada más esta anécdota de que de repente Luis Gerardo me dice, échate tú el Sono Rock porque yo no voy a poder llegar. Y le digo, ¿cómo quieres que me lo eche? Dile a Don Moy que te grabe. Y pues estoy con Don Moy, dice Luis Gerardo que me grabe, pues métete ahí el micrófono y agarra el micrófono. Ay, no sé si te pasó, pero hay una pequeña Espérame, diferencia entre estar en producción y pararte en el micro. Por eso, porque de repente me dice, ok, a la de 3 empiezas, así del otro lado del vidrio. 1, 2. Y yo, esto es Sono Rock 8. Y empieza la canción y de repente me regresa y yo leyendo el texto, 1964, los Beatles, ¿sí? Lo terminan y yo veía nada más que del otro lado, o sea, me hacían las indicaciones, ¿no? De cuándo entras al aire, ahí vas, ¿no? Y de repente termina la cinta, la agarro, bajo a la cabina de transmisión, al espacio de transmisión, la montan, le echan
Esto es Sono Rock 8. Es justo el efecto que te decía. No es lo mismo estar produciendo que para la garganta se te seca, dices, ¿cómo te entorpeces al leer? Cosa que no harías si no estuvieras. No, pero además digo, qué gacho Don Moy. Sí, o sea, que nunca me dijo, oye, espérate, respira o haz algo, ¿no? O sea, cálmate, no es tan grave. No, o sea, me dejó grabar así de corrido. Además de la impresión de escucharme sin ubicación, así todo nervioso y tu voz, escuchas tu voz por primera vez, que no es tu voz, o sea, tú estás acostumbrado a escuchar una sonoridad en tu voz y todo eso, y cuando la escuchas grabada, dices, ¿quién está hablando? No conozco a nadie que no haya dicho, no me gusta mi voz. Ajá. Y a veces en las universidades, cuando tenía la clase de radio, les decía, la distancia más grande en el planeta Tierra es de la boca al oído. Sí. Y entra un juego de ego, ¿sabes? Sí, absoluto. En donde dices, absoluto. no me gusta mi voz. Y he conocido locutores de muy buena voz que han tenido esta misma duda. Es como un síndrome de impostor o algo. Pero además, la falta de experiencia hace que se te seque la voz, que se te seque la garganta. Bueno, pero además, imagínate, por eso ahí es donde me convencí, no vuelvo a estar frente a un micrófono. ¿No? Lo cual tampoco es cierto. Ahora, pero también, o sea, toda mi carrera, por eso también en Rock 101, ya cuando vienen todo ahí, empiezas con este recorrido, se basó más en la parte de colaborador. Producción. Sí, en esta parte de sentarme con Luis Gerardo a seleccionar las canciones de la programación, a escuchar discos completos, a ver en esta parte donde nos compenetrábamos, ¿no? Pero nunca ser este personaje primario, ¿no? Digo, ¿para qué quiero competir con la gente que se va integrando a la estación si ni me gusta mi voz y además funciono mejor de este lado de atrás? Y fue así como se fue dando mi camino en Rock 101, ¿no? Porque sin duda de las veces que también fue intermitente mi paso en Rock 101, de que estaba 2 años en Rock 101 y luego me fui a alguna disquera, ¿no? Por ejemplo, del 84 al 86, que estuvimos trabajando mucho, pero en el 86 de repente me ofrecieron trabajo para entrar en Disco CBS. Que eso es otra anécdota, porque de repente un día me llama una persona que se llama Ricardo Rodríguez. Otra vez Ricardo Rodríguez. El mismo Ricardo Rodríguez, el que me iba a vender los discos en la EMI. De los Beatles. De los Beatles 6 años antes. De repente, no sé, un día me contacta y me dice, oye, quiero ver si te quieres venir a trabajar acá a Disco CBS. ¿Haciendo qué? Era level manager manejando el segundo sello de importancia de CBS, que es Epic Records. ¿Con artistas como quiénes? Como muy pop, porque además en ese momento el artista importante era Gloria Estefan, por ejemplo, de Epic, pero de repente había otras cosas que empezaron a salir más alternativas. Pero aquí lo importante es de que además todo el catálogo de jazz y música clásica. Wow. ¿Sí? ¿Qué sabía yo de música clásica? Bueno, no, si te haces esa pregunta, déjame nada más preguntarte, ¿qué sabías de los Beatles antes de saber de los Beatles? No. ¿Qué sabías de radio antes de hacer radio? Sí, pero, y es a lo que voy. Es el valor. Exactamente, ¿no? Porque es esa parte donde dices, no, por supuesto que sí, está muy atractivo, hay buen sueldo y todo, claro que me voy ahí, ¿no? Y de repente, pues, tuve que dejar de colaborar o de ayudar a Luis Gerardo a seleccionar canciones, pero me voy a la compañía de discos y de repente cuando llego a la compañía de discos el primer día, me manda a llamar Recursos Humanos y me dice, oiga, señor, aunque yo era un niño, ¿no? Todavía, 20 años, imagínate, y me dice, aquí se tiene que venir de corbata todos los días. Como banquero. No, es que justamente eso les dije, oiga, somos una compañía de discos, no somos un banco, por favor. Son el lineamiento de la compañía y tiene que venir. Rápido una anécdota. Tú conociste las entrañas de radio, sabes cómo vestía la gente de radio. Sí. No recuerdo bien, pero había
2 promotores que eran hijos de algún famoso de alguna disquera, que llegaban, pero impecables, con trajes italianos, con relojes muy finos. Incomodaban a los directores artísticos que no vestían de traje propiamente. Entonces te entiendo, llegas ahí y ¿qué haces? Porque te están pidiendo, por un lado te están dando la oportunidad de tener ya un sueldo más formal, fijo. Sí. Pero por otro lado te están pidiendo algo que yo sé que no lo vas a aceptar. No, pero además cuando llegas a una compañía de una estructura familiar, o sea, porque el director general, el señor de Llano, presidente de la compañía, durante una compañía transnacional, pero con todo un bagaje a la mexicana. El director, el patriarca, ¿no? Y de repente el hijo es el director, el subdirector, y el sobrino, el de ventas, y de repente toda esta parte. Voces y personajes. Y toda esa cuestión, cómo se manejaban las disqueras, ¿no? Familiares, de repente ibas, entiendo, disqueras independientes como Musart, donde la familia Baptista formó la compañía, pero aquí cuando era una transnacional, imagínate, ¿no? Y de repente tenían ese poder. Pero justamente, de repente en medio de todo eso, cuando me empiezo a conocer lo que estoy manejando, preparar mi primer lanzamiento, el primer lanzamiento de discos que hice al 100% bajo mi responsabilidad, fue una recopilación de música de cine. Entonces, así como para ver, ahora es que me calaron con qué era lo que seleccionaba, si podía hacer bien toda la parte administrativa, el informe de etiqueta, todos los reportes, el plan de marketing para lanzarlo, y también ver mi relación con las demás áreas dentro de la compañía. Hice un súper amigo con el jefe de área de arte de CBS, Arturo Medellín, que en el universo ande, pero y de repente vas armando esa parte de decirle a la gente, esta es mi propuesta. ¿Y cómo te fue? Porque me imagino que ahí es métricas, ¿no? Sí. Número de álbumes vendidos. Sí, pero te das cuenta de que de repente en ese tiempo era muy, muy benevolente la industria, ¿no? Entonces, si había discos que lanzabas y con 2,000 discos que vendieras, ya llegabas a tu punto de equilibrio. Ahora que cuando llaman el regreso de inversión, el retorno de inversión, como le llaman ahora. Bueno, y de repente en algún momento, ¿sí?, en la compañía me dicen, ¿sabes qué? Te vas a encargar de lanzar un nuevo disco de Pink Floyd, el Delicate Sound of Thunder. Y dices, wow, ¿no? O sea, pero así como me dijeron eso, también me dijeron, vas a lanzar a José Luis Perales. ¿No? El nuevo disco de José Luis Perales. Eso de alguna manera te acercaba otra vez a Rock 101 y a Radio 1000. No, pero sí, te acercaba a lo que te gustaba y te alejaba también de lo que querías, pero también en esa parte, imagínate de repente venir de esta situación de lenguaje de Rock 101, en donde Luis Gerardo, algo que siempre le admiré y fue tener este concepto de la radio de tú. ¿Sí? De una radio de jóvenes, porque antes toda la radio era demasiado formal, se hablaba de usted y de repente era tú, ¿sí? Tú que me estás escuchando, la radio para ti. ¿Quieres oír algo chistoso? Sí. En esos años yo asesoraba a un grupo de estaciones que tenía una cobertura nacional en Guatemala. Uh-huh. Y allá no me encuentro nada más con el problema del tú y del usted. Me encuentro con el tema del vos. Del vos, sí. Entonces tardé un poco en entender, el usted era el normal. Sí. El tú era íntimo, pero si lo usabas en radio sonaba grosero. Y el vos era totalmente como carnal, como cercano. Entonces me acuerdo que les dije, vamos a caminar poco a poco a soltar el usted, que era el común, y vamos a caminar hacia el vos. Hacia el vos. Pero eso es una revolución. Entonces te entiendo lo que estás diciendo. Sí, y de repente, imagínate a Luis Gerardo escucharlo a las 2 de la tarde todos los días, transmitiendo Chocolo Twist, con una velocidad y un ímpetu, y de repente cuando llegas eso es algo que te enamora de la estación de Rock 101, pero cuando estás del otro lado ya en una compañía de discos, pues también, o sea, la verdad es que, digo, traigo la playera Rock 101 hoy, además de que me la regaló un fan de la estación y buen amigo, porque desde entonces se van haciendo todos estos cierres de candado. Sí, cosas que ya no se van a romper, ¿no? Y
el lenguaje y toda esa identificación que hubo con los Rock 111 es bien importante. Por eso cuando estoy en la disquera y de repente un día me llega un paquete de discos que viene de la compañía de Argentina, pues de repente saco los discos y venía una cantidad de artistas nuevos completamente, ¿no? Y el ya me imagino, como quién. No, y imagínate, el primer disco que agarro y que saco, ¿sí? Lo pongo en mi tornamesa y suena, estoy parado sobre la muralla que divide, y era la muralla verde de los Enanitos Verdes, pero de repente escuchas toda la sonoridad que había y dije, ¿qué es esto? ¿No? Y el siguiente disco que pongo es No voy en tren, voy en Charly García, y el siguiente disco que pongo es Nada personal, Soda Stereo. Y así puse a Virus y puse a David Lebón y puse y de repente fue así, mira, hasta se me eriza la piel porque es fascinante cuando escuchas algo nuevo. Sí, y en ese tiempo todo eso era increíble, y se juntó con una situación en la disquera en donde la disquera quería meterse al mercado naciente de rock en español, que ya habían lanzado cosas de Com Rock que se habían programado ya en Rock 101. Pero cuando me llega todo esto de Argentina y de España, también recibo a Los Hombres G, a Danza Invisible, a Presuntos Implicados. Pues de repente fue una revolución en la cabeza y dices, el único espacio donde me pueden tocar esto es Rock 101. Pero déjame decirte, fue un momento bien confuso también. Yo recuerdo algunas de las juntas con los directivos de Radio 1000, en donde el señor Enrique Ortiz de Radio 1000 planteaba su confusión, que la confusión entiendo que son los infladiscos, está la relación con las disqueras y todo. Y la payola. Exactamente. Y empezó un cuestionamiento, porque al lado de José Luis Rodríguez, el Puma, y José Luis Perales, se empezó a programar rock en español. Sí. Enanitos Verdes, Radio Futura, sí se empezaron a programar. Sí. Entonces, sí se rompieron las barreras de las estaciones pop. Me imagino que si eso pasaba en Radio 1000, pasaba en Radio Centro y en Radio Variedades y en las grandes estaciones de tradicionales de balada en español. Sí, pero eso ya fue un momento en donde era imposible detenerlo. Cuando empiezas, es donde empiezas. ¿Sí? Y los puntos de partida son muy importantes, ¿no? Y por eso voltear a ver a Rock 101 como una posibilidad, o como la única posibilidad en donde pudiera entrar todo esto como una alternativa de música, fue importante. Por eso Rock 101 programó todo en un principio, porque más allá de la música, lo importante es que sonara bien la música, que tuviera una calidad la música determinada para que pudiera sonar una canción en español e inmediatamente apareciera una en inglés y no escuchar un brinco de calidad. Y eso te hace regresar otra vez a 101 de alguna manera. Sí, pero por mucho, porque de repente otra vez se acercó mucho esta relación que tenía con Luis Gerardo, y pues de repente igual le daba exclusivas de cosas que no me iban a tocar en otro lado, ¿no? La versión remix de Nada Personal, la versión remix de Sobredosis de TV, y de repente cuando empezamos a traer a los artistas, pues también, o sea, los espacios de promoción importantes, empezó a hacer Rock 101, ¿no? Y ya cuando vino toda la parte del movimiento del rock en tu idioma, que eso lo lanzó otra disquera que fue BMG, que también estaban a la par y con artistas igual Miguel Mateos, Hit, Radio Futura, o sea, pero sobre todo ellos sí desarrollaron un concepto, ¿sí? Que fue el rock en tu idioma, que les funcionó súper bien. Se trajeron a un productor argentino, el bajista de Miguel Mateos, a Cachorro López, y empezaron a producir grupos mexicanos. Nosotros primero tuvimos que deshacernos de los grupos que queríamos lanzar la compañía, que eran muchas artistas de rock urbano, como Toncho Pilatos de Guadalajara, Arturo Mesa de Nuevo México, y grupos que ahora son emblemáticos dentro de toda esta historia, pero que en su momento también tenían algunas carencias en cuanto a la capacidad de producción, porque la compañía no les iba a invertir realmente dinero, más bien era lo que ellos pudieran producir y que la compañía lo sacara. Y pues vino otro concepto, porque también en ese momento
viene una limpia de los directores de esa cuestión piramidal que tiene la compañía. Entra un director brasileño, Marcos Maynard, que vino a darle toda una revolución a la compañía de discos aquí en México, y que de repente lo primero que hizo fue que nos quitáramos la corbata. ¿Sí? Bueno, Trabajar como compañía de discos. Regresaste a la felicidad. No, pues imagínate, eres más contento, ¿no? Y de repente él, por ejemplo, construyó la carrera de Ana Gabriel, por ejemplo, que en ese momento era la artista más importante de la compañía localmente, además de Vicente Fernández. Pero en pop era lo que había, ¿no? Ana Gabriel. Lo radio. Entonces, en ese momento hay un lapso en donde la compañía, en lo que se reagrupaba, dejó de lanzar cosas locales, y entonces lo que se estaba lanzando era lo internacional. Y en ese momento sacamos el nuevo disco de The Outfield y sacamos Midnight Oil, y de repente es igual, se junta con un tiempo en donde Rock 101 va a lanzar una nueva una extensión de lo que era el concepto Rock 101, que era Rockstock. ¿Sí? Luis Gerardo ya había hecho una tienda de discos que se llamaba Rock Shop, ¿sí? Donde trataba de vender muchos de los discos, pero sobre todo importados del concepto de Rock 101, para competir con nuestros proveedores, que eran Sorba, que era Hip 70, que era Super Sound. Pero él también lo hizo como esa parte de la música de Rock 101, la encuentras aquí, pero también luego estaba la idea de Rockstock, ¿no? Donde era el primer antro para bailar rock, pero sobre todo para que no importaba que fueras quien fueras, tendrías un lugar en donde podrías pasártela bien escuchando la música de Rock 101. Y pues fueron todos esos tiempos, ¿no? Donde se juntan situaciones novedosas. Es muy difícil. Cuando hoy a la gente le platico de los Beatles y de todo el fenómeno de los Beatles de hace 60 años, era muy difícil que se diera en otro momento y que se vaya a repetir, ¿no? Y se repiten bajo otras circunstancias, pero lo novedoso, eso es lo que te va dejando vas tallando la piedra de la historia, y no hay manera de que la borres, ¿no? Y lo de Rock 101 también fue en esa parte un parteaguas muy importante para los jóvenes, y por eso muchas personas que ahora conozco de mi edad seguimos sintiéndonos jóvenes cuando vas a una fiesta de Rockstock, o hablas de algo que pasó en Rock 101, o de repente recuerdas a tu locutor favorito, su programa, porque en ese momento rejuveneces, ¿sí? Y en esa parte del tiempo que no pasó, aunque sí estés con canas encima. Pero regresemos. Estás en CBS. En CBS. Viviendo un buen momento. Muy buen para momento. la disquera y Sí. evidentemente para nutrir a la radio. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te quedaste ahí? ¿Qué sucedió con Rock 101? Que Luis Gerardo igual tenía en esa parte donde seguimos platicando y todo, hay algo que ahora entiendo, ¿no? En mis trabajos, cuando se volvía dominante la seriedad del trabajo, que es la parte administrativa, me provocaba un rechazo absoluto, ¿no? Porque empiezas a dejar de trabajar en la esencia que te llevó a ese proyecto. Me temo que entonces en la disquera empezaron a pedirte reportes, análisis, y eso ya no te gustó. No, pues de repente imagínate, contratas a un grupo como el último de la fila, por decirte algo, y te dicen, tienen que vender 150,000 discos. A ver. ¿De dónde quieren que vendamos 150,000 discos? Un grupo español que le está reventando en España, es increíble. Pero cuando aquí con los Hombres G nos tomó 1 año y medio llegar a consolidar un disco para vender 1 millón de discos, ¿no? O sea, cuando mucho este grupo venderá 30,000, 40,000, si bien nos va. Y de repente haces todo el esfuerzo, haces todo el trabajo, se convierte en un éxito, El Loco de la Calle, Insurrección, que ahorita son 2 clásicos así de esa banda, y te das cuenta que no estás equivocado. Pero luego el problema es esta parte donde tus jefes dicen, eres un país de 70 millones de habitantes, véndela al 1%.
¿no? Sí, pero también hay que recordar que era otro tiempo. Sí, pero... Era más lento todo. Sí, pero a lo que voy es a eso. Cuando vienen esos cuestionamientos y toda esa parte y donde tú no vendiste el 1%, sino que vendiste el 0.1%. A la distancia te diría, risueña la niña y le hacen cosquillas. Entonces te pegaron justo en la parte donde no ibas a quedarte ahí. Sí. Pero entonces, ¿cómo viene tu regreso a 101? Pues en esa parte, porque de repente... ¿Te parece si este regreso lo dejamos para la segunda parte de esta entrevista? Sin duda, porque de repente viene la parte más importante del regreso, que es el arranque del 4º aniversario, que es justamente uno de los motores por los cuales se planteó esta cosa. Días de radio. Casi medio millón de loquitos enloquecidos hippies. Rock 101. Los de 45 revoluciones. De 30 y tantos grados de humo. Batas, pijamas y pantuflas. Voces y personajes. Voces y personajes que construyeron el cuadrante radiofónico. Lo Radio.